Bien, hoy me toca hablar acerca de algunos puntos importantes del aparato psíquico eh, postulado por Freud. Eh, Voy a estar hablando y compartiendo con ustedes el poco conocimiento que tengo de estos asuntos del psicoanálisis, pero espero que lo poco que sé y que puedo exponer sirva de algo o de mucho para quien esté oyendo o viendo este video y pueda alimentar su investigación o sus datos sobre la materia. Vamos a estar hablando de el principio de placer, el principio de realidad y acerca de qué rol tienen los sueños en la terapia psicoanalítica. Así es de que, con mucho gusto, su servidor José Arevalo Baeza, estudiante de la carrera de Psicología Clínica en el Instituto de Estudios Superiores Víctor Frank, ahora exponiendo estos temas correspondientes a la materia de psicoterapia psicoanalítica. Muy bien, es indudable que el psicoanálisis, como doctrina especulativa de la subjetividad y como práctica terapéutica, hay que reconocer que posee una importancia determinante en nuestro siglo, no solo dentro de la historia de la psicología, sino también en la historia general del pensamiento. Mucha gente en este último punto hace referencias a los tópicos o los temas que Freud mencionó. Les decía que voy a estar hablando acerca de el principio de placer y principio de realidad. ¿Qué es el principio de placer dentro del aparato psíquico postulado como teoría por Sigmund Freud? No olviden que dentro del aparato psíquico Freud explica que se mueven muchos asuntos importantes del comportamiento del ser humano. Y no olviden que dentro del aparato psíquico él postuló dos tópicos o dos tópicas. La primera, compuesta por el inconsciente, el subconsciente y el consciente, y la otra por el yo, el ello y el super yo. Estos, vamos a llamarle entes dentro de la psique del ser humano, que aunque fueron en cierta forma topográficamente subjetivos dentro de la explicación y el marco conceptual que Freud le dio en su tiempo, conceptualmente sabemos de que el ser humano tiene una asociación de comportamientos derivados de su psique o de su pensamiento psíquico. ¿Qué es? ¿Qué funciones tienen la primera, la segunda tópica en este tema del principio de placer? Cuando se oye placer, estoy seguro que, y cuando relacionan este subtema del aparato psíquico, el principio de placer, con Freud, seguramente ya están pensando que se refería a sexo. Aunque pudiéramos decir que plenamente Freud a lo mejor tenía un gran porcentaje de referencias sobre ese asunto de acto sexual, el principio de placer puede relacionarse con el acto sexual, pero va más allá de ello. Se trata de un principio
que interviene en nuestras necesidades y deseos. ¿En qué consiste el principio de placer? Para comenzar, el principio de placer es un concepto que forma parte del modelo económico del psicoanálisis, que es aquel que destaca un hecho. Contamos con fuerzas que nos empujan a buscar un fin y que en el marco en el que estamos pues se llaman pulsiones. Sigmund Freud hace hincapié en este concepto en su libro denominado Más allá del principio del placer. Se trata de la búsqueda que hacemos para conseguir satisfacer nuestras necesidades. En otras palabras, la evitación de lo que no nos genera placer. Además, a través de este principio se buscaría el equilibrio para mantener la excitación al mínimo. Entonces, esto nos va indicando que a partir del principio de placer liberamos tensiones, porque hay una descarga para poder volver al equilibrio. El placer sería el que ocasiona que se reduzca dicha tensión, y el principio del placer está estrechamente relacionado con el ello, es decir, nuestra parte instintiva. Y dije estrechamente relacionado con el ello porque también se relaciona con el yo y el superyo, pero el ello es el que intenta descargar para volver al equilibrio. Podríamos pensar que el principio de placer, les decía, está íntimamente relacionado con la sexualidad. Puede estar presente porque algunas situaciones vinculadas, asociadas plenamente con la sexualidad implican la liberación de tensiones. Hoy en día lo sabemos. Sin embargo, no siempre es así. La búsqueda del placer no siempre implica sexualidad o sexo de forma más explícita. Se evita el dolor para que no afecte el equilibrio. Por ejemplo, el hambre y la sed interrumpirían el equilibrio. Por ello, el principio de realidad actúa. Dense cuenta cómo ya interviene en el principio de placer el principio de realidad. Y entonces este principio impulsa la satisfacción de todas nuestras necesidades. Además, no actúa solo, va de la mano del principio de realidad y los principios primarios. El principio de realidad es aquel que regula nuestros apetitos, es decir, facilita que pospongamos nuestras necesidades y deseos en pro de nuestra supervivencia. Y los procesos primarios pues son aquellos asuntos inconscientes que permiten que consigamos la satisfacción de nuestros deseos. Un ejemplo de ello serían los sueños. El principio de placer también tiene que ver con la constancia, o el principio llamado por así en las postulaciones teóricas de Freud, principio de la constancia. Es decir, aquel que, ¿cómo explicarles de una forma muy práctica? Aquel que ayuda a que nuestro aparato psíquico mantenga la cantidad de excitación a un nivel bajo o lo más constante posible. Ahora bien, durante su práctica clínica, Sigmund Freud formuló algunas objeciones al principio de placer. Algunas de ellas fueron el principio de realidad, la neurosis de guerra y las pesadillas, las compulsiones de la repetición, el juego Fordá. Por ejemplo, el juego Fordá se trata de un juego a partir del cual el niño llega a elaborar las ausencias maternas repentinas o un suceso que antes
vivenciaba de forma muy pasiva, ¿no? Entonces, ahí tenemos el principio de placer. Y el principio de realidad, como les decía, es esa realización inmediata de todos los apetitos eh, que haría posible la vida del sujeto. El principio de realidad es un principio del yo dentro del aparato psíquico que explica Sigmund Freud, y permite al sujeto posponer o sustituir dichos apetitos en función de las presiones de la realidad y con cierta finalidad, que sería esa finalidad la de adaptarse y supervivir por parte de la persona o del sujeto. Este principio de realidad necesita de los llamados procesos secundarios, principio de placer, de los procesos primarios, y los procesos secundarios que serían como los procesos de la memoria, del razonamiento, el lenguaje, con los cuales el yo toma contacto con la realidad, descubre sus mecanismos y las relaciones casuales entre las cosas que puede hacer más efectivo y menos peligroso la realización del deseo. Hasta cierto punto es aquel que va dando, como se había dicho, una estabilidad al principio de placer. Ahora, ¿cómo nosotros, dejando ese temita un poco ya a un lado con estas explicaciones, cómo podemos entender el rol que tienen los sueños en la terapia psicoanalítica? Me voy a permitir contarles un caso para poder abrir esta pequeña explicación. Se trata de una paciente en una fase bastante avanzada de su tratamiento. Ella sueña que conduce su coche por una carretera que se vuelve camino de bosque, pero cada vez más estrecho. Se va cerrando, imagínense. El piso se va volviendo irregular y lleno de piedras hasta que no puede seguir más. Ella está decidida a continuar porque tiene que encontrarse con alguien o con un grupo, y pues era un encuentro importante. En el sueño sabía de qué se trataba. Entonces ella en el sueño continúa a pie, pero cuando ha hecho un buen tramo caminando o a pie, se da cuenta de que su hijo pequeño iba durmiendo en el coche y que no puede dejarlo tanto rato solo. Además ha dejado ahí en el auto cosas que necesita, como ropa, dinero o documentos. Se despierta inquieta, le empieza a angustiar lo que soñó. Como toda persona empieza a preguntarse qué será. Empieza además, más bien este sueño se suma a la angustia que ya ella vivía por determinadas situaciones. Me parece claro que la paciente expresa la lucha entre su decisión de seguir adelante y sus temores y dificultades. Las expresa en el mal camino que sueña, cómo se va empeorando el camino y se va tornando cada vez más difícil. En esos momentos difíciles duda acerca de volver hacia su yo infantil, su identidad dejada atrás y sus recursos de siempre. Pero esa es una explicación que podríamos dar. El rol realmente que tienen los sueños en la terapia psicoanalítica sí es importante. No quiero que se entienda que en el psicoanálisis
como en principio practicaban los antiguos maestros sobre esto, desde el tiempo de Freud, agarraban los sueños como todo tipo de sueños de la persona como una forma de interpretar qué es lo que le está pasando a la persona. Eh, Hoy en día sabemos de que no es tanto así. Sin embargo, la importancia de los sueños en los tratamientos psicoterapeutas y psicoanalíticos radica, como, como ya sabemos, expertos que lo explican, en que son comunicados acerca del mundo interno y del funcionamiento mental del paciente. Eh, eh, También he leído por allá y estoy convencido, de forma muy personal, que es necesario considerar los sueños si el paciente te viene con sueños, contando sueños que le preocupan o le angustian, porque a veces los sueños son una subjeción mental, una asociación libre que el mismo paciente hace, y que por ende pues se describen en sus sueños. Los sueños sí pueden ser importantes, pero a veces no tanto. Y esto lo vamos a ir descubriendo en la medida que hagamos un análisis profesional sustancioso, de entrevista, un análisis clínico, bien consciente, bien procesado, de tal forma que sepamos casi el todo de la persona. Y digo casi porque no lo vamos a llegar a saber todo, pero lleguemos a saber casi el todo de la persona, cómo es su entorno, cómo se desenvuelve, porque a veces los sueños simplemente es una asociación del entorno de la persona y a veces no tiene ninguna importancia, pero la persona hace una asociación ahí que lo hace importante y le empieza a dañar o le empieza a causar otros problemas. Por eso es importante considerarlos para poder determinar qué tanto implican en la realidad de las cosas o de lo que está padeciendo ¿cómo se llama? El paciente, en su trastorno, en lo que está ella o la persona esté considerando como incidencia, o sea, el sueño cómo está incidiendo en sus cambios psicológicos. Repito, los sueños sí son importantes considerarlos. No son importantes en el sentido de que todo lo que sueña la persona hay que llevarlo a una interpretación. A veces una simple película se cruzó por allá porque se durmió atiborrado de pizza y de hamburguesas, y obviamente su organismo tiene problemas, hasta el corazón tiene problemas para conciliar bien el sueño, y tuvo pesadillas o tuvo sueños pesados que por ahí que después la persona dice, ¿por qué soñé esto? Y empieza a angustiarse, se empieza a preocupar. Es importante que el psicólogo, el terapeuta, considere estos asuntos como factores de relevancia. Bien, pues compañeros, amigos y amigas, espero que estas pautas que he explicado pues puedan servir para seguir investigando más, porque yo creo que lo que necesitamos es investigar más y así poder hacer que nuestro conocimiento se vaya ampliando y podamos tomar buenas decisiones en los procesos terapéuticos, y más si se trata de un psicoanálisis. Gracias por su atención.
Nos vemos hasta la próxima.